Bueno, pues ya estamos aquí. Hace tiempo que no hacía videos porque pues cada que subo uno a la plataforma pues me lo tumba. El último que hice fue sobre transhumanismo y pues como que no le gustó. Sin embargo, hoy quiero hablar de algo muy importante que ha sucedido a raíz del triunfo de la extrema derecha o esta llamada nueva derecha más radical, recalcitrante o ultraderecha que se autodenomina como patriótica y que obtuvo un gran avance en las elecciones parlamentarias y que yo veo que ha estado usando como señuelo de todo su discurso justamente el asunto de la batalla cultural en el que hasta yo mismo en algún momento me vi envuelto, ¿no? Y hasta apoyé. De hecho, mmm, bueno, diría que sigo apoyando, pero no en el... Quiero explicar el contexto verdadero y por qué creo que es una gran trampa, ¿no? Así pues, ¿por qué se ha permitido que la derecha más radical, autonombrada, como les digo, nueva y patriota, pues tome tanta fuerza ahora en Europa y Occidente en supuesto detrimento de la progresía globalista? Hasta hace un año atrás todavía pues yo una noticia como esta que tanto esperé de alguna manera porque me tenía harto toda la progresía y su asunto LGBTQ y que justamente me tiene harto todavía. En este mes y en este día estuvieron celebrándolo, qué barbaridad. Pero bueno, pues el avance de la derecha en las elecciones pues me habría dado un gran, dar pues saltos de alegría, ¿no? Pero ahora que comprendo muchas más cosas, realmente no hace más que generarme mayor preocupación por lo que verdaderamente veo que hay detrás de todo esto, que no es más que una tenaza más del proyecto de los globalistas de un gobierno mundial, ¿no? El proyecto de la sinarquía del pueblo que se dice elegido, de los Jotas. Pero lo voy a poner en contexto para que no quede ambiguo y confuso. Los Jotas internacionales o el J internacional, este colectivo representado por grandes figuras apátridas, multitransnacionalistas, por así decirlo, como George Soros, Larry Finn, que es el CEO de BlackRock, la dinastía Rothschild, la dinastía Rockefeller, etcétera, han sido quienes han impulsado todo el combo progresista a través de la creación de la nueva izquierda socialdemócrata y han usado entre sus aspectos destructores de la cultura occidental cristiana, pues sin duda el multiculturalismo de fronteras abiertas y todas esas tonterías de la cultura woke, de la ideología LGBTQ y todo ese asunto, ¿no? Con estas cosas pues se ha procurado fragmentar los cimientos que le dan identidad nacional e incluso identidad sexual a la población de dicha cultura occidental cristiana. Por un lado pues han usado como detonante las guerras que los neocons republicanos de derecha, sionistas, supremacistas y los progresistas globalistas demócratas también sionistas, pues llevaron a cabo en todo Medio Oriente, como fue el caso de las guerras en Irak, en Afganistán, en Siria, en el norte de África, en Libia, y hasta en el caso actual de Palestina, ¿no? Y todos los refugiados o todos los damnificados de esas guerras pues han sido trasladados con toda premeditación a pues hacia Europa, ¿no? Siendo que son gente de cultura muy diferente, oriental, musulmana, y no solo eso, no solo ellos han sido llevados a Europa, sino también gentes del norte de África, del centro de África, hacia los países mediterráneos, latinos, europeos, como España o Italia, y promoviéndoles pues a todos ellos, a los pueblos blancos europeos, pues promoviéndoles la culpa, ¿no? De que pues la tragedia que viven aquellos otros pueblos devastados por las guerras de alguna forma son por su privilegio blanco pues por lo que han sido devastados sus pueblos y ellos tienen que recibirlos pues en compensación con los brazos abiertos y dejarles que no se asimilen incluso a la cultura occidental cristiana, ¿no? Sino que conserven sus propias costumbres culturales, lo que evidentemente pues va a traer, como de hecho ya está trayendo desde hace mucho
choque cultural entre estos nuevos huéspedes y la población nativa tradicional u original europea, ¿no? E incluso les han inducido a mestizarse con ellos a falta de población suficiente para repoblar la envejecida Europa debido a otra de las tenazas del progresismo cultural que los globalistas internacionalistas Jotas, espero que sepan a quienes me refiero cuando digo Jotas, pues han implementado, ¿no? en Europa, como es el caso de la interrupción forzada del embarazo, ¿no? O de la promoción de la Homo sapiens, ¿cómo le podemos decir? No quiero darle excusas a la plataforma, de los fluidos, la promoción de los fluidos, no, de los géneros fluidos como una moda. Así pues, ha venido a complementar todo este asunto del LGBTQI a la causa de la deformación de la cultura occidental. ¿Por qué lo menciono mucho? Porque ha sido una de las banderas de las que se han agarrado ahora estos nuevos de la nueva derecha con lo de la batalla cultural, que ahora les explico por qué es una trampa, y más en este mes que han celebrado todo su espectáculo bizarro y ridículo, todos estos personajes del abecedario, del arco iris y el abecedario, pues han contribuido justamente con ello a la deformación de la cultura occidental cristiana, ¿no? Y con todo ese combo del género, pues se lo han achacado o adjudicado, lo han infiltrado a través de las nuevas izquierdas, de los que llaman zurdos, los de la nueva derecha, o comunistas, que no es verdad que lo sean, son en todo caso socialdemócratas, pero lo que no dicen es que todo este asunto proviene ni más ni menos que del Talmud, uno de los libros sagrados de la tradición jota, que entre sus enseñanzas nos habla de los 6 géneros o de los 8 géneros sexuales. Incluso unos dicen que 6 géneros, yo he leído hasta que habla de 8 géneros sexuales, pero acá pues lo extenderían ya a través en todo este contexto político, en la agenda globalista lo extenderían a todo un abanico creciente de autopercepciones al infinito y más allá, y a la expresión de nuevos neoentes, ¿no? Así pues, evidentemente todo esto iba a traer una reacción obvia de quienes no se iban a dejar embaucar por todas estas cosas, entre esos yo, y pues surgiría así la nueva derecha que iba a recoger el disgusto generado por todo esto, pues por todas estas locuras, ¿no? Además de que esta nueva derecha empezó a apropiarse de una especie de coraza de supuesto patriotismo, que era evidente pues que los sentimientos naturales de identidad nacional que iban a aflorar por causa del multiculturalismo que le estaban imponiendo en buena parte de la población occidental, que percibía las locuras que el cosmopolitismo globalista pues estaba generando en sus patrias. Y así pues con la bandera del señuelo, o con el señuelo de la bandera de la batalla cultural, pues se iba a confrontar desde adentro a los europeos, tanto adherentes a la nueva izquierda, esta nueva izquierda woke, o a la nueva derecha, entre comillas, patriota, ¿no? Y así iban a enfrentar a patriotas contra migrantes, a cristianos contra musulmanes, etcétera, ¿no? O heterosexuales contra homosexuales, en fin. Pero ¿quiénes estaban detrás del aprovechamiento de estos genuinos sentimientos de identidad para manipularlos a sus fines como otra tenaza más del proyecto globalista? Bueno, pues efectivamente la misma sinarquía mundial del pueblo Jota o de los peatones del Mar Muerto, pero ahora utilizando a su tenaza derecha. Ahora tocaba el turno del sionismo. Una vez por el lado pues que de la nueva izquierda se logró todo lo que he mencionado, pues por el lado de la derecha se va a fomentar el supuesto combate contra el supuesto comunismo de esa izquierda. Una falsa idea, ¿no? Porque ya, de que esta izquierda es comunista, ¿no? Pero es una idea que ya está bien asentada en el inconsciente colectivo de la gente y a sus concepciones de lo que fueron las antiguas derecha e izquierda, o capitalismo versus comunismo, ¿no? Y así se entremezcló la idea de
del patriotismo como falso sinónimo de derecha y a la izquierda como un falso sinónimo de globalismo, siendo que en realidad ambas nuevas expresiones, las nuevas representaciones de ese globalismo, de la sinarquía del pueblo con J, pues son tanto la nueva izquierda como la nueva derecha. Pero ahora lo que tocaba profundizar era el desmantelamiento de los cimientos de los estados-nación, desmantelar al Estado-nación, soberano. Y para esto pues iban a promover nuevas versiones supracapitalistas que en los hechos llevan al mismo resultado del no tendrás nada y serás feliz del gran reinicio del foro de Davos que los modelos socialdemócratas del socialismo plutócrata fabiano pues ya habían hecho como avanzada con la nueva izquierda, impulsados por la misma corporatocracia anglosionista sinarquista que está detrás de la nueva derecha. Así pues surgieron todas estas extrañas derechas pseudopatriotas, sionistas, pues en todos lados con tendencias neoliberales, por así decirlo, ¿no? Como Vox en España, que pues de cuando acá la derecha tradicional y nacionalista y católica española de pronto y más cercana a lo que fue la tercera posición del franquismo y de otros, de los fascismos incluso, del señor del bigotito, antijotas, de pronto se convirtieron en nuevas derechas sionistas. Sería que Santiago Abascal sería una especie de sefardita converso laborando para los fines del sionismo. O Bolsonaro en Brasil, ¿no? Quien es un evangélico sionista y los evangélicos pues son como cristianismo sionista o sionismo cristiano. Bolsonaro es parte de ellos. O Donald Trump, que en Estados Unidos, quien a pesar de no ser exactamente un neoliberal, siendo más un proteccionista nacionalista, también le une esa liga con el sionismo y su cristianismo evangélico emanado del israelismo británico que surgió pues hace unos siglos atrás precisamente en Inglaterra, ¿no? Y que de alguna forma el cristianismo evangélico es heredero de ese israelismo británico surgido en Inglaterra, que profesan tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro. Ahí será pues que en todo este contexto se daría también pues una como cenit, como el cenit de esa derecha sionista, se daría o se usaría como laboratorio de prueba a la Argentina, un país rico en recursos naturales, en minerales estratégicos, en hidrocarburos, en tierras cultivables potenciales, en gran extensión territorial y para mayor atractivo, pues un país muy poco poblado, ¿no? Para su tamaño. Es tan grande como México en extensión territorial y tiene un tercio de la población que tiene México. Así pues se renovaría ahí en Argentina para el anglosionismo recuperar el proyecto pendiente de la tierra prometida para los sionistas dentro del plan Andinia, una tierra reserva como es la Patagonia, a donde poder mudarse en caso de que el actual Israel pues se torne invivible si escala la guerra pues involucrando a más países, ¿no? La guerra o el genocidio de Gaza, si escala a una guerra mayor con el Líbano, con Irán, pues con otras naciones, ¿no? Y así pues fue bajo este contexto que en Argentina colocaron en la más alta responsabilidad de la nación, en la presidencia, ni más ni menos que un energúmeno, un mesiánico pátrida y judeocionista, un gato escandaloso del anglosionismo que se autopercibe el león de Judá, cuyos maullidos de azotea ruidosos confunde con rugidos y que al final pues resultó no ser más que por sus propias palabras un topo dentro del Estado, destruyendo al Estado Nacional argentino, dicho por él mismo, a través del modelo libertario o del anarcocapitalismo, el minarquismo, ¿no? Todo ello para beneplácito de la misma corporatocracia judeo-sinarca que maneja los hilos del progresismo también. Así pues, el señuelo de esta nueva confrontación sembrada, usando la máxima del divide y vencerás, es la llamada justamente batalla cultural, de la que yo mismo en algún momento me vi envuelto,
Y así envueltos en esta bandera, pues la nueva derecha sionista se está confrontando contra la nueva izquierda progresista, pero sobre todo dentro de esa pseudolucha cultural están enfrentando a cristianos contra musulmanes dentro de la propia Europa. Dos culturas rivales que odia el judá, ya saben qué, la cultura judá, ya saben qué, lo que se promocionará mediáticamente como una extensión de la guerra que el sionismo del falso Estado de Israel lleva a cabo en Medio Oriente, justificando su genocidio contra Gaza como si fuese un acto de defensa por parte de Israel para proteger a la civilización occidental. Israel pues sería así el Mesías salvador del mundo contra el terror, ya saben qué, musulmán, contra el Islam o contra el comunismo globalista y contra la progresía, pues sí, la progresía globalista, LGBT y todo este tipo de cosas, ¿no? La guerra de Israel contra el Islam será una bandera central de esta pseudo batalla cultural. Y ya vemos que estos fenómenos en ambos bandos ya se están dando, ¿no? Pues aunque muchos de los civiles europeos y del mundo que protestan contra el genocidio en Palestina no son progresistas de izquierda, muchos otros sí lo son, como es el caso de grandes figuras como la activista ambiental loca Greta Thunberg, y por el otro lado pues vemos a los prosionistas de la nueva derecha irónicamente autonominados providas, que justifican el genocidio en Gaza como el derecho a la legítima defensa del sionismo y están yendo a confrontar a los manifestantes pro-Palestina, ¿no? Y entre sus voceros vemos a youtuberos como el politólogo Agustín Laje, ¿no? Por ejemplo. Si bien los progres fueron o son los nuevos inquisidores del pensamiento único, o de la corrección política o de la cultura de la censura, ahora los nuevos prosionistas de esta nueva derecha o los libertontos en Argentina, por ejemplo, serán los nuevos inquisidores que fomenten la violencia contra musulmanes y contra zurdos de mierda, como ellos les llaman, ¿no? Al gusto de su catálogo, criminalizando como terror, ya saben qué, o como criminales a la disidencia y a la oposición política, ¿no? Es el despotismo, la dictadura en nombre de una falsa libertad, ¿no? Así pues, al final de cuentas, tanto por el lado de la izquierda como por la derecha, se buscará imponer la hegemonía de la sinarquía mundial del pueblo J, que manteniendo fragmentada la cultura occidental cristiana entre izquierda contra derecha y enfrentados dentro de Europa a cristianos y a musulmanes y a Europa o a Occidente contra el Oriente musulmán, pues fácilmente será dominada la cultura occidental por el anglosionismo a través de su corporatocracia que controla tanto a la izquierda como a la derecha y al sistema financiero mundial e internacional occidental, afianzando a Israel como el líder de Occidente y a los judíos como los hermanos mayores del cristianismo, tal y como plantea el cristianismo evangélico descendiente del israelismo británico, que profesan personajes como muy importantes, que posiblemente vaya a ser el próximo presidente de Estados Unidos, como Donald Trump, o bien sionistas o judíos directos o que aspiran con ser judíos siendo sionistas políticos y aspiran a ser judíos, como es el caso del energúmeno Javier Milei, ¿no? En Argentina, o como es todo este avance de la nueva derecha cristiana en Europa, pero que realmente tiene todas estas ligas que he venido mencionando con el sionismo. El otro asunto importante a notar aquí es que quienes se han salido relativamente del control hegemónico de esa sinarquía son los del bloque oriental o los BRICS, liderados tanto por Rusia como por China. Y no pareciera que de momento puedan meterlos al redil voluntariamente, por lo que pues, los tambores de guerra pues, resuenan cada vez más fuertes, o sea, de que se extienda la guerra de Ucrania contra Rusia o de Israel en Palestina, pues contra Palestina, que no es una guerra, es un genocidio, o otro flanco de Taiwán contra China, pues que se extienda todo esto
y que así como se dio en los años 40, que tanto capitalistas como marxistas, supuestamente enemigos, enfrentados y opuestos totalmente, se unieron para confrontar a la tercera posición que representaba el señor del bigotito. Así hoy en día los progresistas de izquierda o globalistas o los libertontos sionistas de la nueva derecha pues sean llevados a unirse por la OTAN para ir en guerra planetaria en contra del bloque oriental o los BRICS, liderados por Rusia y China. De alguna manera los países musulmanes pues los suníes, por ejemplo, como es el caso de Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Qatar o Turquía, que es suní, es turcos pero son musulmanes suníes, pues estarían como con un pie en ambos bandos, ¿no? Porque Turquía es parte de la OTAN, pero está en contra de Israel y lo que está haciendo en Palestina y así, ¿no? Igual Arabia, igual Emiratos Árabes. Por eso como que ellos irán a se definirían a la mera hora dónde se van, porque tienen el pie derecho en la OTAN y el pie izquierdo con el bando oriental o los BRICS. Mientras que los musulmanes chiitas, como Irán, que son persas, o los hutíes de Yemen, que son árabes, arábigos, o la Hezbollah en Líbano o Siria, pues estos estarían más del lado de China y Rusia, igual que Corea del Norte, mientras que en ese mismo lugar del lejano oriente, Japón, Taiwán y Corea del Sur estarían del lado de la OTAN, en caso de que se diera esta conflagración que no sería otra cosa que la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y de esa guerra, de ese patear el tablero, si no pueden meter en el redil a Rusia y China y se diera esa gran conflagración, pues quizá busquen como resultado lograr su tan anhelado gobierno mundial por parte de esta sinergia de que les he estado hablando, ¿no? O quizás lo que venga, si usan armas no convencionales, sea la aniquilación total. Y eso es lo que quería hablar, el peligro que veo de este gran señuelo tramposo, del que yo también caí en su momento, mordí el anzuelo, de la batalla cultural y de estas nuevas derechas que se presentaban como una falsa tercera posición, pero realmente son una renovación de las derechas supracapitalistas del, y, y pseudonacionalistas, por así decirlas, pero realmente occidentalistas, que se están adheriendo y alineando nuevamente a lo que es el poder del hegemón de Occidente, como es Estados Unidos, así lo dirija la izquierda o la derecha. Y sin más, pues nos escuchamos en una próxima ocasión, a ver si la plataforma tolera este video que he comentado, que de pronto nada de lo que digo pues les gusta, ¿no? Nos escuchamos así pues en una próxima ocasión.